Por lo menos, los cuentos se deben de leer 2 veces, jóvenes, ¿ya? 2 veces, ¿ya? 2 veces. Aquí están los títulos y los responsables. Los gallinazos sin plumas, Trejo y Alberto Esteban. La insignia, Esteban Luque y Andrea Álvarez. Las botellas y los hombres, Ariana Cordero y José Luis. Por las azoteas, Carla y Derek. Explicaciones a un cabo de servicio, Juan Fernando y Luana Rodríguez, ¿ya? Los merengues, Fabricio Paul. El banquete, Paola Patala. El profesor suplente, Luis Montenegro y Sebastián Soto. Espumante en el sótano, Leonardo Ramírez y Grace Castillo, ¿ya? Todo esto es ¿para qué fecha? Para las siguientes fechas, ¿ya? Fecha 9 y puede ser 9 y 6 y 9 de diciembre. Las fechas son 6 y 9 de diciembre. 6 y 9 de diciembre. ¿Estamos jóvenes? Para esa fecha va a ser van a hacer la exposición. ¿Ya? O sea, ¿qué tenemos que hacer con estos cuentos? Vamos a exponer. ¿Ya? Vamos a exponer estos cuentos. Bajo una estructura que ahorita les voy a mencionar. ¿Ya? Bajo una estructura que ahorita les voy a mencionar. ¿Ya? Hasta ahí ya todos estamos claros. ¿Todos saben qué es lo que van a hacer? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, perfecto. Muy bien, ahora, una vez que hemos mencionado esto, vamos a proceder a hacer lo propio para el tema de la exposición. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, un cuento corto para que pueda ser rápido, ¿ya? Para que pueda ser rápido esto, ¿ya? Ahí vamos a ver. Un momento. ¿Qué es lo que vas a realizar? Ya tienes tu cuento asignado y ahora vamos a leer el cuento, ¿ya? Antes de ver quién es el autor y todo eso, vamos a leer el cuento. Primero se lee el cuento, ¿ya? Muy bien, leemos el cuento. Todos los días al salir de la universidad o entre dos cursos caminaba hasta la calle Washington, ¿no? Y me detenía un momento a contemplar por entre las verjas los muros grises de la casona que protegía celosa secretamente la clave de la sabiduría. Desde niño sabía que en esa casa se conservaba la biblioteca de mi bisabuelo. De esta había oído hablar a mi padre, que siempre atribuyó la quiebra de su salud a la que tuvo que mudarle o mudarla de casa, ¿no? Mientras mi bisabuelo vivió, los 10.000 volúmenes estuvieron en la residencia familiar de la calle Espíritu Santo. Pero a la muerte del patriarca, sus hijos se repartieron sus bienes y la biblioteca le tocó al tío Ramón, que era profesor universitario. Ramón era casado con una señora riquísima, estéril, sorda e intratable, que lo martirizó toda su vida. Para desquitarse de su fracaso matrimonial, le engañaba con cuanta mujer le pasaba por delante. Como no tenía hijos, hizo de mi padre su sobrino preferido, lo que significaba al mismo tiempo que una expectativa de herencia, una fuente de obligaciones. Es así que cuando hubo que trasladar la biblioteca de Espíritu Santo a su calle Washington, a su casa de la calle Washington, mi padre fue el encargado de la mudanza. Contaba mi padre que en trasladar los 2.000 volúmenes tardó un mes. Tuvo que escalar altísimas estanterías, encajonar los libros, llevarlos a la otra casa, volver a ordenarlos y clasificarlos. Todo en un mundo de pelusas y polilla. Cuando terminó su trabajo, quedó cansado para el resto de su vida. Pero toda esa fatiga tenía su recompensa. Cuando tío Ramón le preguntó qué quería que le dejaran morir, mi padre respondió sin vacilar: tu biblioteca. Mientras tío Ramón vivió, mi padre iba regularmente a leer a su casa.
Ya desde entonces familiarizaba con un bien que algún día sería suyo, ¿no? Como mi bisabuelo había sido un erudito, su biblioteca era la de un humanista y constituía la suma de lo que un hombre culto debía saber a fines del siglo XIX. Más que en la universidad, mi padre se formó a la vera de esa colección. Los años más felices de su vida, repetía a menudo, fueron los que pasó sentado en un sillón de esa biblioteca, devorando cuanto libro caía en sus manos. Pero estaba escrito que nunca entraría en posesión de ese tesoro. Tío Ramón murió súbitamente y sin testar, y la biblioteca, con el resto de sus bienes, pasaron a propiedad de su viuda. Como tío Ramón murió además en casa de una querida, wow, su viuda guardó a nuestra familia y a mi padre en particular un odio eterno. Jamás quiso recibirnos y optó por encerrarse en la calle Washington con su soledad, su encono y su sordera. Años más tarde cerró la casa y se fue a vivir donde unos parientes a Buenos Aires. Mi padre pasaba entonces a menudo delante de esa casa. Miraba su verja, sus ventanas cerradas e imaginaba las estanterías donde continuaban alienados los libros que nunca terminó de leer. Y cuando mi padre murió, yo heredé esa codicia y esa esperanza. Me parecía un crimen que esos libros que un antepasado mío había tan amorosamente adquirido, coleccionado, ordenado, leído, acariciado, gozado, fueran ahora patrimonio de una vieja avara que no tenía interés por la cultura ni vínculos con nuestra familia. Las cosas iban a parar así a las manos menos apropiadas, pero como yo creía aún en la justicia inmanente, ese término interesante, confiaba en que alguna vez regresaría a su fuente original. Y la ocasión se presentó. Supe que mi tía, que había pasado varios años en Buenos Aires, sin dar signo de vida, vendría unos días a Lima para liquidar un negocio de ventas de tierras. Se hospedó en el Hotel Bolívar y después de insistentes llamadas telefónicas logré persuadirla que me concediera una entrevista. Quería que me autorizara a elegir, aunque sea algunos volúmenes de una biblioteca que, según pensaba decirle, había sido de mi familia. Me recibió en su suite y me invitó a una taza de té con galletas. Era una momia pintarrajeada, enjollada, verdaderamente siniestra. No abrió prácticamente la boca, pero yo adiviné que veía en mí la imagen de su marido, de mi padre, de todo lo que aborrecía. Durante los 10 minutos que estuvimos, tomó nota de mi embarazoso pedido, leyendo mi discurso en el movimiento de mis labios. Su respuesta fue tajante y fría. Nada de lo que era suyo pasaría a nuestra familia. Al poco tiempo de regresar a Buenos Aires, falleció. Su casa de la calle Washington y todo lo que contenía fue heredado por sus parientes y de este modo la biblioteca se alejó aún más de mis manos. El destino de estos libros en verdad era derivar cada vez más, ¿no?, por el mecanismo de las transmisiones hereditarias hacia personas cada vez menos vinculadas a ellos. Chacareros del sur o anónimos bonaerenses que fabricaban tal vez productos en los que entraba el tocino y la rapiña. La casa de la calle Washington continuó un tiempo cerrada, pero quien le heredó resolvió sacar de ella algún provecho y como era muy grande la convirtió en pensión de estudiantes. De ello me enteré por azar cuando terminaba mis estudios y había dejado de rondar por la vieja casona, perdía ya toda ilusión. Un condiscípulo de provincia, de quien me hice amigo, me pidió un día que lo acompañara a su casa para preparar un examen. Y para sorpresa mía me condujo hasta la mansión de la calle Washington, ¿no? Yo creí que se trataba de una broma impía, ¿no? Pero me explicó que hacía meses vivía allí, junto con otros 5 estudiantes de su terruño, o sea, de Arequipa. Yo entré a la casa devotamente, atento a todo lo que me rodeaba. En el vestíbulo había una señora guapa, probablemente la administradora de la pensión, motivo que yo desdeñé, para observar más bien el mobiliario e ir adivinando la distribución de las piezas en busca de la legendaria biblioteca. No me fue difícil reconocer sofá, consolas, cuadros, alfombras, que hasta entonces solo había visto en los álbumes
de fotos de familia, ¿no? Pero todos aquellos objetos que en las fotografías parecían llevar una vida serena y armoniosa, habían sufrido una degradación como si los hubieran despojado de sus insignias. Y no era ahora otra cosa que un montón de muebles viejos, destituidos, dejados por usuarios que no se preocupaban de interrogarse por su origen y que ignoraban muchas veces su función. Aquí vivió un tío abuelo mío, dije al notar que mi amigo se impacientaba al verme contemplar absorto un enorme perchero del que antaño pendían pellizas, capas y sombreros y que ahora servía para colgar plumeros y trapos de limpieza. Estos muebles fueron de mi familia. Esta revelación lo impresionó apenas y me conminó a pasar a su cuarto para preparar el curso. Yo lo obedecí, pero me fue imposible concentrarme. Mi imaginación continuaba viajando por la casa en pos de los invisibles volúmenes, ¿no? Volúmenes. Fíjate, antes de que empecemos a estudiar, ¿puedes decirme dónde está la biblioteca? Aquí no hay biblioteca. Yo intenté persuadirlo, ¿no? De lo contrario, 10.000 volúmenes encargados en gran parte a Europa. Mi bisabuelo los había reunido, mi tío abuelo Ramón, poseído y custodiado, mi padre sopesado, olido en gran parte leído. Nunca he visto un libro en esta casa. No me dejé convencer y ante mi insistencia me dijo que tal vez quedaba algo en las habitaciones de los estudiantes de medicina, donde nunca había entrado. Fuimos a ellas y no vi más que muebles arruinados, ropa sucia tirada por los rincones y tratados de patología. Pero en algún sitio tienen que estar. Mi amigo era ambicioso y feroz como la mayoría de los estudiantes provincianos y mi problema no le interesaba, ¿no? Pero cuando le dije que en esa biblioteca debían haber preciosos libros de derecho utilísimos para la preparación de nuestro examen, decidió consultarle a doña Maruja. Doña Maruja era la mujer que había visto a la entrada y que tenía a su cargo la pensión. Ah, los libros. ¿Qué trabajo me dieron? Había 3 cuartos llenos. Eran unas vejeces, ¿no? Cuando me hice cargo de esta pensión hace 3 o 4 años, no sabía qué hacer con ellos. No podía sacarlos a la calle porque me hubieran puesto una multa. Los hice llevar a los antiguos cuartos de sirvientes. Tuve que contratar a 2 obreros. Los cuartos de la servidumbre quedaban en el traspatio. Doña Maruja me entregó la llave diciéndome que si quería llevármelos, encantada. Así le desocuparía esas piezas. Pero claro que era una broma. Para ello necesitaría un camión. ¿Qué un camión? Varios camiones, ¿no? Yo vacilé antes de abrir el candado. Sabía lo que me esperaba, pero por masoquismo, por la necesidad de que uno siente a veces de precipitar el desastre, introduje la llave. Apenas abrí la puerta, recibí en plena cara una ruma de papel mohoso, ¿no? En el piso de cemento quedaron desparramados encuadernaciones y hojas apolilladas. A esa habitación no se podía entrar, sino que era necesario escalarla. Los libros habían sido amontonados casi hasta llegar al cielo raso. Emprendí la ascensión, sintiendo que mis pies y mis manos se hundían en una materia porosa y polvorienta que se deshacía apenas trataba de aferrar. De vez en cuando algo resistía mi presión y lograba rescatar un empaste de cuero. ¿Mm? Sal de ahí, me dijo mi amigo, te va a dar un cáncer, ¿no? Esto está lleno de microbios. Pero yo persistí y seguí escalando esa sapiente colina. Consternado y rabioso, hasta tuve que renunciar. Allí no quedaba nada, sino el polvo del saber. La codiciada biblioteca no era más que un montón de basura. Cada incunable había sido roído, corroído por el abandono, el tiempo, la incurria, la ingratitud, el desuso. Los ojos que interpretaron esos signos hacía años además que estaban enterrados. Nadie tomó el relevo y en consecuencia lo que fue en una época fuente de luz y de placer, era ahora excremento, ¿no? Caducidad. A duras penas logré desenterrar un libro en francés milagrosamente intacto que conservé como se conserva el hueso de un magnífico animal prediluviano. El resto naufragó como la vida, como quienes abrigan la quimera de que nuestros objetos, los más queridos, no sobrevivirán, ¿no? Un sombrero de Napoleón en un museo, ese sombrero guardado en una urna, está más muerto que su propio dueño. ¿Mm?
Bien, qué interesante, ¿no? Bastante interesante la forma de escribir de este Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es el autor de estos cuentos jóvenes, ¿no? Bien. Ahora, ya hemos leído una vez, que vamos a leer otra vez en clase. No, ya no, pues no. Eso ya lo haces en tu casa, ¿no? El polvo del saber. Ahí está, el polvo del saber. Vamos ahora a aplicar nuestro análisis sintáctico para, para nuestra exposición, ¿ya? Para nuestra exposición. ¿Cuándo va a ser la exposición? Leonardo, ¿cuándo va a ser la exposición? 9 de diciembre. ¿Cómo, cómo? 9 de diciembre. 9 del 19. No, 9 de diciembre. Ah, ya, muy bien, 9 de diciembre, ya. 6 o 9 de diciembre, jóvenes, ya. 6 o 9 de diciembre, no se olviden. Anoten esa fecha para, sepárenla en su agenda, ya. Esa es la segunda semana de diciembre, ya. Apúntenla, por favor, en su agenda. Ahí pongan exposición de literatura. Para eso, tú ya tienes que ir avanzando ciertas cosas. Bien. Primero, el análisis narrativo sintáctico implica lo siguiente. Tú tienes que realizar dos lecturas, ¿no? Ya hicimos una lectura, tienes que hacer otra lectura ahora, ¿no? Dos lecturas. Siguiente, resumen oral del cuento. En una diapositiva vas a poner, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar el polvo del saber. La otra semana voy a hacer eso, ¿no? Voy a colocar en una diapositiva. Después voy a colocar resumen, ¿no? Y en el resumen, uno de ustedes me tiene que contar la historia, ¿no? La historia del cuento, ¿ya? A ver, ¿quién me va a contar la historia, por ejemplo? A ver, Sebastián, cuéntanos la historia del polvo del saber. Se trata de un padre que quería su biblioteca de su padre, Ya, muy pero no bien, lo, pero no pudo conseguir porque se quedó con otra, su esposa, yo que recuerdo. claro, Y creo que el padre se murió triste y su hijo trató de recuperar con una entrevista, pero no pudo. Y después de años, un amigo le invitó por ahí a estudiar y después Y después le preguntó, ¿cómo decía? Si había una biblioteca y dijo que no, y preguntó a ¿cómo decía? claro, a la administradora Y dijo que estaba en una sala donde un, y de los no recuerdo cómo sirvientes, se llama. de los sirvientes, creo. Ay, y estaba ahí en todo entreverado y al final tan solo pudo recoger un libro, creo que recuerdo. Muy bien, ¿no? Ahí está, ahí muy bien, ¿ah? Pero el día que te toque exponer, tienes que darlo las palabras, o sea, por ejemplo, los datos también, por ejemplo, hay algunos datos que nos hemos olvidado, ¿no? Esos datos que nos hemos olvidado el día de la exposición ya todos los datos tienen que estar recordados. Tú tienes que escribir lo que vas a decir y ya lo vas memorizando. Ya es como si le contaras el cuento a una persona, ¿no? Oye, mira, justo en clase leímos este cuento, ya, por favor. Entonces, en la segunda diapositiva tú vas a contar el cuento, ¿no? Muy bien, así como Sebastián lo ha hecho hoy día, el cuento que le toque a Sebastián o a cada uno de ustedes, se ponen de acuerdo quién es el que va a leer, o mejor dicho, no leer el cuento, sino quién va a hacer el resumen del cuento, ¿ya? Así como lo ha hecho Sebastián el día de hoy. Muy bien, Sebastián, ¿ah? Después de eso, pasamos a los elementos básicos del cuento, ¿no? A los elementos básicos del cuento. ¿Cuáles son los elementos básicos del cuento? Por ejemplo, el título, ¿no? ¿Cuál es el título, jóvenes? El título es El polvo del saber. Y literalmente es el polvo, pues, ¿no? Porque se convirtió en polvo, pues, toda la biblioteca. El polvo del saber. ¿Quién es el Profe, autor? en Dime, Cubicol. ¿cómo? Lo va a publicar en Cubicol, ¿verdad? Claro, pues sí, hija. A ver, jóvenes, por favor, ¿ya? Ustedes tienen que estar, ahorita no estoy pidiendo preguntas, ¿ya?
Esperen al final, tranquilos, ya, tranquilos. Hay unos jóvenes que son bien desesperados, jóvenes, ¿no? Ya, ya, profe, ¿cómo? No, tranquilos, estamos por pasos y se va a publicar en Cubicol, ¿ya? Muy bien, entonces estamos acá, el título es El polvo del saber. ¿Quién es el autor? Subes a la parte superior, para la redundancia, y aquí está el título, ¿no? ¿Quién es? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Autor, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Muy bien, Julio Ramón Ribeiro. Después, el título, el libro, ¿cómo se llama? La palabra del mudo, y aquí vas a colocar antología, ¿no? La palabra del mudo, antología. ¿En qué año se hizo esto, jóvenes? Aquí por acá bajas, ¿no? Bajas, bajas, bajas. ¿En qué año se ha publicado? A ver. Por acá no está, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscar. Tal vez hay una referencia por acá. Ya no hay, ¿no? Si no está la referencia acá, para mí que eso está en... No, no, esa es la cubierta, ¿no? El pintor que la ha hecho, ¿no? Editor digital, ya, bueno, no importa. Vamos a ver por acá. A ver. Notas, ya. 1986. Ya vamos a ponerle 1993, que es la fecha que nos marca acá, ¿no? Pintor peruano, la del pintor peruano, ¿ya? No es esa la fecha total. Este libro, como es un libro virtual, es un ebook, tiene esos inconvenientes, ¿ya? Voy a ponerle 1993, ¿ya? De la antología País Perú, ¿no? También podemos buscar el dato de la publicación del libro en Google, ¿ya? Ahí lo pueden buscar, ¿no? Tal vez sale algo más exacto. País Perú, creo que no es Perú, no, creo que se hace en Francia, pero bueno, se publica en Perú, ¿ya? Y vamos ahora con las páginas, ¿no? Las páginas que hemos leído, ¿ya? Vamos a ver. Página 149 hasta 146, ¿ya? Eso tienes que poner, página 146, 149, ¿ya? Muy bien. Una vez que has terminado eso, que son los datos básicos, ¿ya? Son los datos básicos que tú tienes que considerar. Vas al, a ver, perdón, acá. Vas a la otra diapositiva, ¿no? Ya, ahí ya puedes elegir cuántas diapositivas puedes colocar, ¿no? Eso lo vamos a hacer la otra semana también. Las diapositivas también te voy a enseñar a hacer bajo esta exposición, ¿ya? Bien. Nosotros ya hemos llevado sujeto, vamos a llevar en estos días predicado. Entonces se va a poder, en este caso, vamos a poder, un momento, vamos a poder realizarlo sin inconvenientes, ¿ya? A ver. Primero, ¿quién es el personaje principal, jóvenes? ¿Ah? ¿Quién es el que está contando la historia? ¿Quién es el que está contando la historia? El hijo. El hijo, ¿no? A ver, el hijo, ¿no? El hijo. ¿Cómo sabemos que es el hijo? Por esto de acá, mira, aquí está el dato, ¿no? Desde niño sabía que en esa casa, ¿no? De esta había oído hablar a mi padre, ¿no? No sabemos el nombre, pero sí sabemos su posición, ¿no? Es el hijo.
¿no? Probablemente, si es que no sabes quién es el personaje ahí, es probable que sea Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Probablemente, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, el que está escribiendo esto, ¿no? ¿Ya? El hijo. Ahora, pero una cosa más. Este hijo es sobrino de quién? Sobrino del tío Ramón, ¿no? Este sí es sobrino del tío Ramón. El tío se llamaba Ramón, ¿te acuerdas? El tío se llamaba Ramón. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Y aquí en el sujeto tú vas a colocar el personaje principal, ¿ya? Aquí vas a colocar el personaje principal. ¿Quién más verbo? Vamos a poner también por acá. Personaje principal, ¿ya? Y aquí tienes que describir, ¿no? El hijo, sobrino del tío Ramón, puede ser Julio Ramón Ribeiro también. Por ahí te dan algunos datos, ¿no? A ver, ¿cuáles eran uno de esos datos? Por ejemplo, ¿qué le gustaba? ¿No? Le gustaba la lectura también, ¿no? Al personaje principal le gustaba la lectura, ¿no? Lector entonces, ¿no? Era un lector. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Tienes que poner las características. Aparte del lector, ¿qué más pasaba con este personaje? ¿Qué grado académico tenía? ¿Qué grado académico tenía? Universitario. Universitario, ¿no? Ahí tú tienes que colocar las características, por favor, ¿ya? El personaje principal y sus características. ¿Ya? Ya. ¿Está bien, almohadas? Ya. Muy bien. Entonces ahí está. Tienes que colocar el personaje principal y sus características. ¿Estamos, jóvenes? ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que hacer en todo cuento. Todo cuento, toda novela, todo texto. Ubicar quién es el personaje principal y buscar sus características. ¿Ya? Personaje principal y buscar sus características. Luego, este hijo te está contando una historia, ¿no? ¿Qué hace el hijo, no? El hijo cuenta algo, ¿no? Esa es la acción. La acción es cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? El complemento directo es lo que cuenta, es ese algo que se cuenta. Aquí es el complemento directo. ¿Qué cuenta el hijo? A ver, ¿qué cuenta el hijo, jóvenes? A ver, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? A ver, piensen, ¿qué cuenta? Recordemos, a ver, Sebastián, ¿qué cuenta el hijo? Cuenta de cómo le quitaron su biblioteca. Muy bien, ahí está, ¿no? Cuenta una historia relacionada, una historia sobre una biblioteca familiar quitada, por así decirlo, podríamos decir. Una biblioteca familiar quitada o robada o descuidada, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿cierto? Un hijo cuenta una historia sobre una biblioteca familiar quitada. ¿Está bien? Tú lo puedes mejorar, ¿no? Tú lo puedes mejorar. Yo te doy la estructura, tú ya lo mejoras, ¿no? Tú puedes colocarle unas palabras más precisas, para eso estás estudiando razonamiento verbal, ¿no? Razonamiento verbal te están enseñando también sinónimos, otras palabras. Entonces, ahí ya vas aplicando, pues, razonamiento verbal. Y así se va formando, ¿qué? La competencia comunicativa, ¿no? La competencia comunicativa. El profe de literatura te da un recurso, el de lenguaje otro recurso, el RV otro recurso, y esos tres forman la competencia comunicativa que debes de tener.
Amigo. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Correcto. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Muy bien. ¿A quién se está refiriendo? Complemento indirecto. ¿A quién creen que se está refiriendo? A ver. ¿A quién este hijo se está refiriendo, jóvenes? ¿Quién creen que es su público? Nosotros. Nosotros, ¿no? Pero nosotros, ¿qué somos? ¿Realmente seremos nosotros el público, jóvenes? A ver, ¿a cuántos les gusta ir a las bibliotecas, jóvenes? A ver, levanten las manos. Nadie levanta la mano, ¿no? La bajan más bien, ¿no? Le esconden la mano, ¿no? Esconden la mano, jóvenes, ¿no? Entonces, puede ser que a nosotros esté escrito. ¿Mm? Para Este, los lectores, muy bien, para los lectores, los amantes de los libros. Ese es su público, ¿no? Porque el amante de los libros se va a sentir triste, pues, ¿no? Una biblioteca de 10,000 volúmenes de libros, ¿no? Imagínate que ya está toda apolillada. Dices, ah, qué chévere, pues, ¿no? Ya hay que votar todo eso. Pero uno que sí le gusta la lectura dice, no, qué tragedia, ¿no? Tantos libros buenos, ¿no? Tantos libros que pueden hablar de diversos temas. Ah, cómo los han votado estos libros, ¿no? Cómo los han descuidado. ¿Te das cuenta? Ahí sale quién es en este caso, quién es el público, ¿ya? ¿Podemos interpretar quién es el público? Sí. ¿Por qué? Por las muestras que nos da el texto, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el público? A las personas amantes de la lectura, ¿no? Ya, a las personas amantes de la lectura. Ese es el público, ¿no? Las personas amantes de la lectura. ¿Ya? Pero el que no le gusta leer dice, ah, no importa, pues, ah, es una biblioteca, pues, ¿no? ¿A quién le importa? Pues, una biblioteca. Son 10,000 libros, pues. Pero a los que sí, ellos van a decir, no, oye, no, ¿por qué? Ahí está, complemento indirecto, ¿a quién se está refiriendo? Complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde está esta persona? Está en Lima, evidentemente, ¿no? Pero ¿en qué parte de Lima? ¿En qué parte de Lima suceden los hechos? A ver, por ahí estaba. ¿Dónde están los libros exactamente? ¿Dónde es que va con su amigo a preparar todas esas cosas? Hablen. ¿Estamos o no estamos? ¿Está bien? ¿Está bien eso que he subrayado? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es la calle Washington, pues. Ahí sucede todo. ¿Cómo te das cuenta que ahí sucede todo? Porque el papá del hijo cuenta que su tío le había dicho, oye, mira, vamos a mudarnos de la calle Espíritu Santo a la calle Washington, entonces por favor ayúdame a llevar los libros, ¿no? Entonces llevan los libros a la calle Washington. Después el papá del hijo, ¿qué es lo que hace, no? Comienza a acudir, ¿no? Para leer esa biblioteca. ¿Estamos? Después la madre le dice, no, ya no, hasta aquí nomás, porque murió el tío, murió y justamente había muerto en la casa de una persona que no era su esposa y ya no se le permitió la entrada al padre. Después el hijo buscaba constantemente ir a esa biblioteca. No se podía. Concertó una visita con la tía, la que estaba casada con el tío Ramón. ¿Qué pasó? Lo mismo. No le dejaba entrar. Hasta que después de un tiempo
Unos amigos de la facultad le dijeron, vamos, mira, justo vivimos por acá, y llegan ¿a dónde? A la calle Washington, y es en ese lugar que se está realizando toda la historia, donde toda la historia, ¿no? Donde toda la historia, ¿qué pasa acá? Vea, donde toda la historia se está mencionando, ¿ya? ¿Cuándo se da esto, jóvenes? ¿Ah? ¿En qué tiempo se da esto? ¿En qué tiempo se da esto? No nos dice el tiempo, ¿cierto? No nos dice el tiempo. Son varios tiempos, ¿no? Pero sobre todo el énfasis de lo más importante se da en el tiempo, Pasado. claro, pasado, pero de la vida universitaria del hijo, ¿no? En el tiempo de la vida universitaria del hijo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo entiendes esto? Dice, todos los días al salir de la universidad. Ah, de la universidad, vida universitaria. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, ¿ya? Vida universitaria del autor, del hijo, perdón. ¿En qué tiempo? No sabemos en qué tiempo. Ahora, si yo conozco, por ejemplo, tú dices, ¿no? En la vida universitaria del hijo, ¿no? El hijo soy yo. ¿Cuál fue mi tiempo universitario? Entre los años 2015 y 2019. Entonces ahí está el tiempo. Si es que yo llego a conocer quién es el hijo, voy a conocer los años de vida universitaria de ese personaje. Si no conozco quién es el personaje, ¿ya? Entonces, si no conozco quién es el personaje, entonces yo no voy a poder saber con precisión la vida del autor. ¿Está bien? Mira, todos esos datos tú los tienes que manejar al momento de hacer una interpretación narrativo, sintáctica o sintáctico de un cuento. ¿Ya? Por lo menos, ¿qué estamos aplicando acá? Lenguaje estructuralmente, ¿no? Lenguaje, muy bien. Cantidad, no vamos a considerar acá cantidad. Modo, ¿cómo está contando la historia? ¿Cómo cuenta la historia? ¿Cómo sientes que te está contando la historia el autor? A ver, podríamos decir con tristeza, desdicha, decepción, ¿Desdicha? desdicha, ¿no? A ver, ¿por qué desdicha? A ver, Ramírez. Porque no puedo conseguir la biblioteca. Ahí está, ¿te das cuenta? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo? Interpretando. Estás interpretando. ¿Te das cuenta? Esa es interpretación del texto narrativo. ¿A partir de qué? De lenguaje, ¿no? A partir del lenguaje. Con tristeza. Compañía. Esta historia, ¿quiénes son los actores, no? ¿Quiénes son los actores en esta historia? Fundamentalmente. Hay un personaje principal, pero podríamos hablar de el bisabuelo, del bisabuelo, el tío Ramón, la esposa del tío Ramón, el sobrino
del tío Ramón. El sobrino del tío Ramón, ¿quién es? Es el padre, ¿no? El sobrino nieto del tío Ramón. El sobrino nieto del tío Ramón, ¿quién es? El hijo. Y el condiscípulo, perdón, el condiscípulo del hijo. ¿Y quién más? Y la administradora. ¿Cómo se llamaba la administradora? ¿Cómo se llamaba la administradora? ¿Alguien recuerda? No. Nadie recuerda. Van a tener que apuntar esos datos, por favor, ¿ah? Van a tener que apuntar esos datos, por favor. ¿Ah? A ver, Maruja, doña Maruja, ¿es la administradora? Doña Maruja. Esos datos tienen que apuntarlos, ¿ah? Voy a pedir en el examen eso. Perdón, no, en la exposición. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué Julio Ramón Ribeiro? ¿Para qué Julio Ramón Ribeiro cuenta esto, jóvenes? ¿Para qué crees? Siempre la finalidad, escúchame, se escribe con un verboide. O sea, la primera palabra tiene que ir con ar, o ir. Por ejemplo, aquí es transmitir, no de otro, ¿no? Aquí, allá. ¿Cuál crees que es? Evidencia. Entretener. ¿Cómo? Entretener. Ya, entretener, pues, pero obviamente todos los cuentos tratan de entretener, pero de manera particular este cuento, ¿qué trata de expresarte? Mira, evidenciar el dolor del hijo al no conseguir ¿qué? Evidenciar el dolor del hijo al no conseguir ¿qué? La biblioteca. Claro, ahí está muy bien, este joven está atento, ¿ah? Al no conseguir la biblioteca familiar. ¿Y cómo Derek llegó a esa conclusión? Porque está interpretando en base a lo que dice el cuento. Reiteramos, cuando tú vas a interpretar un cuento, cuando vas a interpretar un libro, una novela, un texto, lo que sea, ¿ya? La Constitución, todo. ¿En base a qué tienes que interpretar? En base a lo que dice el texto, no a lo que tú crees. ¿El texto muestra que tiene dolor el hijo? Claro. Tiene dolor. ¿Cómo te das cuenta? Porque él quería conseguir. Porque, ¿cómo te das cuenta que tiene dolor? Porque en medio de ese lugar que había mucho polvo, el hijo se pone a trepar, ¿no? Trepa. Trepa, ¿no? A pesar de que está todo un desastre, ¿no? ¿Ya? Esa es la finalidad, ¿no? Contarte a ti, ¿no? Evidenciar, ¿no? Oye, mira, hay personas que tienen un dolor porque no pueden, en este caso, no pudieron conseguir lo de la biblioteca. ¿Correcto? Tú tienes que hacer lo mismo. Para eso tienes 3 semanas. 2 semanas en realidad. 2 semanas. ¿Cómo vas a lograr eso? Leyendo y observando cada detalle que hay en el cuento. Tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, los días que sean necesarios con tu compañera, con tu compañero, para lograr eso. ¿Ya? Tema, ¿de qué trata? ¿De qué trata la historia, no? Vamos a poner acá, ¿no? ¿Podemos poner las anécdotas? Podemos poner la historia
la historia, podremos colocar acá, o, a ver, vamos a ver, ¿de qué trata todo esto? Si estamos hablando de una biblioteca que no se consiguió, ¿no? El relato, ¿no? El relato de un joven sobre la biblioteca familiar perdida, ¿no? ¿Está bien? Es el relato de un joven sobre la biblioteca familiar perdida. ¿Ya? ¿Por qué joven? A ver, ¿por qué joven? Porque está todavía en el nivel universitario, ¿no? ¿Por qué crees? Ese es otro, ¿no? Causa. La causa. Ese sí ya es de criterio, ¿no? ¿Por qué crees que el autor escribió esto, joven? ¿Por qué crees que el autor escribió esto? A ver, ¿qué cree Leonardo? A ver, ¿por qué pasó esto, Leonardo? Para informarnos sobre una experiencia o pérdida. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere la experiencia de una pérdida, ¿no? Ahí está. Y esto de acá, todos estos elementos, ¿a dónde los tengo que pasar, jóvenes? ¿A dónde? Si quiero hacer una exposición, ¿a dónde lo tengo que pasar? A la diapositiva, ¿no? Eso lo vamos a hacer ¿cuándo? La próxima semana. Ya, la próxima semana lo vamos a... Bueno, yo les voy a enseñar a pasarlo a la diapositiva y yo creo que ustedes ya lo saben, pero yo les voy a marcar como que un orden, una pauta. Ya, esto lo voy a copiar. Con esto vamos a trabajar también la otra semana. Pero, ¿eso qué significa? Que tú ya debes de comenzar. Tú ya tienes que comenzar a trabajar. ¿Ya? Ahora sí vienen las preguntas. Profe, ¿dónde va a poner esto? Lo voy a poner en Cubicol. ¿Ya? Lo voy a poner en Cubicol. ¿Ya? Lo voy a poner en Cubicol junto al análisis sintáctico. ¿Ya? Esto va a Cubicol junto al análisis sintáctico. ¿Ya? El libro y el análisis sintáctico junto a las personas que están encargadas para los cuentos que ya hemos mencionado. ¿Está bien? Correcto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Va a mandar por el cubicol cuáles son los grupos. Sí, también. Va a mandar por el cubicol ese PDF donde están las lecturas. Sí, también. ¿Qué íbamos a hacer la próxima semana? ¿Cómo? ¿Qué íbamos a hacer la próxima semana? Ya, la próxima semana vamos a pasar todo lo que hemos trabajado hoy día, todo eso sí que está en borrador, lo vamos a pasar a la diapositiva. Yo te voy a enseñar a pasarlo a la diapositiva. No es para que, es una pauta para que tú sepas cómo pasar toda la información del análisis a la diapositiva que vas a crear. ¿Me dejo entender? Es como que toda la información que has recopilado, yo te voy a explicar cómo pasarla correctamente a la diapositiva. Ya tienes la información, ya sacaste la información de tu cuento, ahora dice, ¿no? Hay que pasarla, pues, ¿no? Hay que pasarla a la diapositiva para que se vea bonita. No la voy a presentar así, ¿no? No la voy a presentar así, miren. No la voy a presentar así, ¿no? Ahí sí, pues tiene 0, pues, ¿no? No la voy a presentar así. ¿Cómo tengo que presentarla? ¿Mm? Tengo que presentar todo esto ¿en dónde? ¿En qué? Había dicho ordenada. Claro. Todo esto tengo que pasarlo a una diapositiva, pues. Pero primero tú tienes que hacer todo este procedimiento. No te olvides que tienes 2 semanas. Ya, 2 semanas. 2 semanas. La otra semana voy a dar
Probablemente puede ser en la hora de lenguaje, ¿ya? La otra semana en la hora de lenguaje te enseñe a pasar todo esto a una diapositiva, ¿ya? De esa forma ya vas a estar listo para realizar tu trabajo, tus trabajos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No. Ya. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que Leer. tienen? Leer, ¿no? Ya ustedes pónganse una forma, una estrategia, cuando van a leer, tienen que hablar ahí con sus compañeros y estamos quedando así por este tiempo. ¿Está bien?